Español en tu bolsillo, episodio 89. Hola, querida oyente. Bienvenido o bienvenida a Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español de a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi, soy profesor de español online. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook interactivo 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy entrevisto a Miguel, profe de español, experto en pronunciación, y vamos a hablar sobre la pronunciación para francófonos. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Hola, Miguel. ¿Qué pasa, Fabi? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Genial. Un orgullo estar otra vez en tu podcast. Bienvenido de nuevo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, para los que no te conozcan, Miguel, preséntate, por favor. Yo soy Miguel, profe de español, y me dedico a la pronunciación. Soy el que le quita el acento a los guiris, básicamente. Entonces, si alguna vez has sentido falta de confianza porque tienes un buen español pero no lo parece cuando hablas, pues soy el tío con el que quieres hablar. Perfecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué vamos a comentar hoy? Hoy vamos a hablar de los rasgos que tienen los francófonos, es decir, franceses, gente de Quebec, todo esto, cuando hablan en español. Ese acento que tienen en común. También los errores que puedan cometer, ¿no? A la hora de Ujú. pronunciar. Pues muy bien, ¿qué te parece si empezamos con las vocales? Me parece fundamental. Parece fundamental porque en el español las vocales son el núcleo de cada sílaba. No podemos tener una sílaba sin vocal. Entonces, es a lo que más importancia le damos. Y por eso no las reducimos. Eso quiere decir que si vemos una A en cualquier palabra, en cualquier posición, siempre va a sonar como A. Una E va a sonar siempre como E y nunca la vamos a reducir, como por ejemplo si pasa en francés, que hay muchos sonidos vocálicos que se reducen a E. Ujú. Entonces, eso es una cosa muy importante. Tenemos que articular nuestros 5 sonidos vocálicos en el lugar estereotípico, independientemente de si están acentuadas o no. Eso es muy importante. Bueno, sí, una de las principales diferencias es que en francés hay muchas más vocales, ¿no? Ujú, Y claro, lo que no saben algunos es que hay de las vocales que se pronuncian en francés, en español no existen, como por ejemplo ese E que has dicho, ¿no? ujú, Y sí que es verdad que uno de los errores más comunes de mis estudiantes es cuando tienen en, ¿no? En, la, ujú, la preposición, muchas veces lo pronuncian como en, ujú, en lugar de en, dice en. ujú. Y bueno, siempre hay que estar desde el principio para que no se fosilice el error, es decir, para que no se repita una y otra vez. Hay que estar insistiendo, corrigiendo, todo eso. Sí, Las otras vocales, has comentado la A, la E. sí, la I y la U se parecen, o sea, tenemos en esencia el mismo sonido para la I y la U, aunque en francés hay otros más. Y la O también, pues bueno, tienen otro sonido que se parece mucho a nuestra O. Entonces, no son vocales extrañas para los franceses en general. La única diferente, o la que más diferencia tiene, es la A, ¿no? Que no existe una A per se en francés como la nuestra. Pero bueno, en esencia son 5 sonidos bastante sencillos de articular en español para los francófonos. Simplemente hay que hacer ese esfuerzo de no pronunciar las otras que sí tenemos en francés, ¿no? O sea, es que
Hay que hay que echar el freno de mano, como quien dice, para no pronunciarlas. Eso es lo Mm. difícil. También insistir en la U, ¿no? Que ellos tienen U Sí. y realmente tendría que sonar como la OU en francés, que sería como la U española, ¿no? La U Ujú. normal. Ujú. Exactamente. Sí. Eso. Y luego una tendencia bastante típica es a abrir las sílabas. Abrir las sílabas significa añadir una vocal al final. O sea, una sílaba abierta es una vocal, o sea, una sílaba que termina con una vocal. Y es muy típico que en francés terminen con la vocal que hemos dicho antes. Ujú. Entonces, en español eso no va a pasar, ¿no? No eres Carlos, sino Carlos. Y yo no Ujú. soy Miguel, sino Miguel. Sí, Entonces, eso es importante. otra tendencia que se nota bastante que son francófonos es cuando quieren ganar tiempo, ¿no? Entre una palabra y otra. Pues en francés, cuando tú no sabes algo, dices y eso es algo que no se hace en español tampoco. Ujú. Y Exacto. ahí es cuando notas, dice, uy, este es francófono, ¿no? Exactamente. Esa muletilla, así es Ujú, como se llama. En francés es y en español es ujú, Ujú. sí, Exactamente. Entonces, incluso en las muletillas tenemos que respetar nuestra vocal, o sea, nuestras vocales, ¿no? Nuestra articulación. sí, claro, para sonar un poco más natural, ¿no? Ujú. Totalmente. Esas cosas hay que percibirlas e imitarlas a poder ser. Ujú. ¿Algo más sobre las vocales o pasamos a las consonantes? Sí, pasamos a las consonantes. Las vocales, bueno, no tienen tanta, o sea, son muy importantes, pero no tienen tanta dificultad mm, objetiva. Las consonantes sí que son muy diferentes. A ver, cuéntanos. Mm. Pues a ver, obviamente no podemos pasar por las consonantes sin hablar de la R, ¿no? Es una de las pesadillas o la pesadilla más grande de todos los francófonos, que en español nuestra R, sobre todo la vibrante, pues es muy difícil de articular porque la lengua, la punta de la lengua va hacia los alveolos, que es esa parte carnosa que hay detrás de los dientes superiores, ¿no? Entonces también donde pronunciamos la L, para que nos entendamos. Entonces, en francés se pronuncia con la parte trasera de la lengua yendo hacia atrás, hacia el velo del paladar. A veces vibra, a veces no. Pues sonar como Edith Piaf, ¿no? Que decía Ujú. "Grrr", ¿no? Pero ya no se dice así en francés, eso ha desaparecido. Pero bueno, pues en español la vibración se produce delante y ese cambio cuesta muchísimo. Pero pues bueno, hay que trabajarlo, ¿no? No es accidental. Claro, como no lo han pronunciado nunca, es como que no llegan a ese punto de articulación, ¿no? Y en Ujú, cuanto a lo que me ha pasado con mis estudiantes, ¿no? En cuanto a a la pronunciación de la R, es que hay como tres tipos de estudiantes, ¿no? Los que sí consiguen hacerlo bien o casi bien, ¿no? ujú. Otros que lo pronuncian como Edith Piaf también, que es como muy gutural, ¿no? Y los terceros son los que no lo consiguen, que la R, bueno, también la J, pero bueno, ahora estamos con la R, no consiguen que suene y cuando se comunican con un anglófono o con otro extranjero, sí que tienen dificultades los otros extranjeros de comprender lo que están diciendo, ¿no? Entonces es algo bastante importante. Sí, efectivamente. En español tenemos 17, prácticamente 19 fonemas consonánticos, ¿no? Esos son los sonidos que le dan significado, o sea, los sonidos con significado en español. Y con esos 17 o 19 te puedes entender con todo el mundo. Luego las variedades, cada variedad pues tiene infinitos, ¿no? O sea, no tenemos exactamente los mismos sonidos en tu variedad que en la mía, pero siempre nos vamos a entender. Pues esto, lamentablemente, las R's son fonemas, entonces no podemos escapar de ellos. Ujú, Aquí esto es una cosa que hay que aprender, pero yo a mis estudiantes francófonos siempre les digo lo mismo y es que es mucho más importante el contraste que la precisión individual de cada sonido. O sea, me parece mucho más importante que tú puedas distinguir entre paja y para y parra y pala, ¿no? Es que son cuatro palabras que se pueden confundir si no pronuncias bien este sonido. Y
Y eso que me parece mucho más importante, distinguirlo que no pronunciar perfectamente todos los sonidos. O sea, se tiene que entender qué es lo que quieres decir. Cuando mis estudiantes de Alemania, por ejemplo, dicen un perso, bueno, pues yo tengo muy claro a qué se están refiriendo. Sé que no están diciendo pero, sé que están diciendo perro. No lo pueden hacer, pero sé lo que están diciendo. Entonces, me parece más importante eso, el contraste. Para la gente a la que no le salga, pues que no se desanimen y que realmente se esfuercen en eso, en el contraste. ¿En cuánto tiempo se podría corregir eso? Pues depende, hay gente que tiene más facilidad, hay gente que tiene menos, pero en general es un trabajo que cuesta un mes, por ejemplo. Bien entrenado y bien aplicado un mes. La cuestión es que la progresión en la pronunciación no es lineal, no es que vayas mejorando un poquito cada día hasta que finalmente te sale, sino que de repente tu cerebro entiende qué señal tiene que mandar y, y lo ejecuta bien. O sea, tú puedes ver en una animación cómo hay que articularlo, tú puedes entender cuando yo te lo explico qué es lo que tiene que hacer la lengua, pero si tu cerebro no manda la señal, pues no. no. Lo que pasa es que cuando ya lo empiezas a hacer ya es mucho más fácil repetirlo, ¿no? Y lo vas a repetir, pues si te sale una vez, a lo mejor luego te sale el 10% de las veces. Y si sigues practicando, te saldrá el 30% de las veces, y el 70% y el 100%, ¿no? Eso es lo que lleva tiempo. Pero el punto desde que no te sale hasta que te sale, eso no puedes predecirlo, no es lineal. Ujú, bien. Entonces tenemos la R, la bestia negra. Ujú, ¿Cuál más? efectivamente. Pues ya has mencionado antes la J, ¿no? Que realmente este sonido, pues bueno, sí existe en francés, pero como tiene otra forma, ¿no? Como tiene otra grafía, que es la R, pues no se identifica cuando se lee. O sea, no hilamos o no hilan ese sonido con esa grafía. Entonces es una cosa que se repite constantemente. No es que no la puedan producir, pero es que no sale, ¿no? No sale cuando lo leen. Ujú. Una palabra que uso yo, una palabra clave que uso yo para saber si pronuncian bien, ¿no? En la clase de prueba, por ejemplo, para saber si pronuncian bien la R y la J es decirles que pronuncien oreja. Mm, Oreja y también ojera. O sea, ujú, orejas y ojeras. ujú. Y si te fijas, van a pronunciar las dos palabras, si lo pronuncian mal, van a sonar igual, van a decir Sí. ojejas y ojejas. Van a Ujú. sonar, porque simplemente se intercambian, ¿no? Sí, Y ahí es donde veo que tienen dificultades para pronunciar. totalmente. Sí, eso pasa mucho, pero ya te digo, como el sonido lo pueden producir, pues bueno, al final es un entrenamiento de entender, vale, esta grafía se va a representar con este sonido. Y ya está. Ujú. Pero sí. ¿Cuál Vale. más? Para mí la palatalización es eso que pasa cuando acercas la lengua al paladar y suena como a tss, ¿no? Que los franceses suelen decir tiempo, tienes, Ujú. tirar, tipo, ¿no? Eso en español no se hace. Entonces es un rasgo muy típico. También sucede con la D, ¿no? No es tan habitual, pero sucede con la D. También dicen dinero, dices y esas cosas. Este es muy sencillo de solucionar, la verdad. Como te acabo de decir, la lengua cuando se acerca al paladar produce este sonido, pues simplemente tenemos que alejar la lengua del paladar para esto, como en el resto de situaciones en las que pronunciamos la D y la T, ¿no? Ellos no tienen problema en pronunciar ta, pues esa T de ta es la misma que pronunciaremos en ti. Entender eso y practicarlo es otra historia, pero, pero a nivel articulatorio ese sonido ya lo tienen, ya va de serie. Lo que pasa es que hay que desaprender que la combinación T I lleva palatalización. Ujú. Sí. No todos lo pronuncian, pero sí es verdad. Ahora me doy cuenta de que sí, que dicen tienes, ¿no? Tienes. Ujú. Sí. Sí, A ver. pero esto es un rasgo muy típico. Sucede también en pues, las lenguas eslavas, ¿no? Pues el ruso, el polaco, el checo, todas las lenguas eslavas lo tienen. El portugués también, aparece un montón. Entonces, bueno, pues lo raro es no hacerlo, aparentemente, en Europa. Así que es una cosa que sí es interesante aprender. Ujú. ¿Y qué pasa con la nasalización?
el rastro de la nasalización en cada palabra. Sí, pues ahí está. Es una cosa que no es fácil quitarse porque al final mm, los sonidos que pronunciamos con la parte delantera del aparato fonador, todo lo que viene a ser dientes, alveolos, la punta de la lengua, los controlamos bastante bien. En general no es tan complicado. Pero los que pronunciamos con la parte trasera de la lengua y el velo del paladar y todo eso, digamos la parte que está más al fondo de la boca, no solemos percibirlos no solemos controlarlos tan fácilmente. Entonces, en el caso de la nasalidad, es el velo del paladar lo que determina si el aire va a salir por la nariz o por la boca. Entonces, está demasiado atrás como para que la gente sepa que lo está haciendo o no. Entonces, esta conciencia cuesta un montón generarla. Pero bueno, Claro. sí, no deja de ser consciente de si el velo del paladar está subido o bajado. Recuerdo que en mis clases de fonética, fonología, en la universidad, nos hacían, para saber cómo pronunciar en francés y también en español, nos hacían el truco de tápate la nariz, ¿no? Tápate Ujú. la nariz. Si suena raro es que estabas nasalizando, ¿no? Y si no suena es que no estabas nasalizando, como por ejemplo, pues no sé, a ver qué palabra. Eh, bombón. Bombón, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Si te tapas la nariz suena como Sí, un sí, sí, poco sí. divertido, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Yo el truco de taparse la nariz lo utilizo para enseñar a la gente a decir la Y, ¿no? Que es bastante interesante. La ñ existe en francés, bueno, la Y también existe, ¿no? Pero la ñ existe en francés, pero se pronuncia casi igual que la Y. La única diferencia es que la Y no nasaliza, pero la Y, ¿no? Sí. Sí. Entonces eso ayuda a entender qué pasa con la nasalización, ¿no? Dos sonidos bueno, las grafías no se parecen en nada, aparecen en contextos muy diferentes. Pues ahí te das cuenta de que, no, es lo mismo, ¿no? Estas cosas sirven para ir despertando esa conciencia. Ujú. Vale, ¿qué más tenemos? Esto le pasa a casi todo el mundo, diría las aproximantes, nuestras aproximantes, que son los sonidos consonánticos, son consonantes, en los que no terminamos de cortar el aire, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos abuela, no decimos abuela, sino abuela, o adiós, agua, ¿no? Ahí no cortamos el aire. Entonces, esos sonidos los podemos alargar, abuela, pero no podemos alargar una B en la que juntamos los labios, ¿no? No oclusivo. Pues sí, claro, de ambos, ¿no? No puedes decir no, porque Ujú, ahí pues tienes que estar tapando. Entonces es una forma sencilla de saber si lo estamos pronunciando bien y lamentablemente para los extranjeros, el 80% de las veces que aparecen la B, la D y la G aparecen en este formato, ¿no? Aparecen en el formato aproximante. Entonces hay que aprender. Esa es una cosa que le da bastante, le da bastante color a tu español, mucha naturalidad. Esto es uno de los primeros rasgos que ya te empiezan a quitar el acento. ujú. Claro, la diferencia entre la B, la V, que Ujú. en Sí, francés sí que se diferencia bastante claro, ¿no? ujú. Ujú, Exacto. Y en español, pues no. Sí. En fin, hay un montón de cosas aquí, un montón de sonidos que no tenemos en común. La che no existe en francés, la ye no existe en francés. Estas cosas, pues, hay que aprenderlas poquito a poco. ujú. Sí, es verdad que luego cuando quieren pronunciar paella, por ejemplo, o algo así, ¿no? Ujú. Pronuncian como una L con una pequeña pausa, ¿no? Paella. Sí, o paella en el mejor de los casos, con una I. Ujú. Ujú. Sí, efectivamente. No podemos hablar del francés sin hablar de la entonación ni del ritmo. Hombre, Esto es fundamental. para mí lo más importante, porque puedes pronunciar perfectamente todos los sonidos, puedes pronunciar perfectamente todo y articularlo igual que Fabi y que yo. Pero si mantienes la entonación del francés, nunca jamás te percibiremos como nativo. Ujú, Ni nada. O sea, siempre vas a sonar muy francés para nosotros. Y es que hay una diferencia gigante entre el español y el francés en cuanto a entonación. El acento en francés suele ir en la última sílaba del grupo.
no solo en la última sílaba de la palabra, sino del grupo de palabras. Entonces, pues también incluye esto el final de la frase. Esto en español puede suceder, pero no es lo habitual. Suele terminar en la penúltima. Y esto parece una tontería, pero influye en una cosa. Fabi, ¿a ti te han dicho alguna vez tus amigos españoles o has percibido que critiquen el acento de los franceses o a los franceses en general porque les parecen bordes? Sí que me ha parecido, no que me lo hayan dicho, pero sí que entiendo que suene un poco así, ¿no? Por eso Ujú. mismo, ¿no? Exactamente. Hay una explicación y esto es muy interesante. Cuando nosotros terminamos una frase, la última sílaba tónica de la frase es la que tiene la carga de la entonación, ¿no? Es la que decide si va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, y eso es lo que nos va a dar la intención de la frase. O sea, el significado no va a cambiar, pero la intención sí. Pero si lo hacemos en la última sílaba del grupo, ese cambio de entonación es más rápido, es más corto, y lo percibimos siempre como más agresivo, con más presión, más borde, menos empático. En español sucede también. No es lo mismo decirle a alguien no que decirle no, Ujú. no o. ¿No? Estamos una palabra que solo tiene una sílaba, que es no, la estamos alargando para que la primera parte de la palabra no empiece el cambio de entonación y la segunda no o pues tenga simplemente ese tiempo para que lo digieras, ¿no? O así es como lo percibimos nosotros. Pero en francés no sucede así. A ver, Entonces, ¿algún ejemplo de una frase completa? mm, pues en una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Pues en francés, o sea, con el acento francés sería ¿cuándo vienes? Ujú. Sí, sería. ¿Cuándo vienes? Eso, eso es. Entonces, aquí percibiríamos pues que nos están presionando. O sea, no es una pregunta, es un date prisa, ¿no? Ujú. Entonces, esto es importante porque ellos no lo perciben así, pero hay que entenderlo desde el prisma, desde el punto de vista del nativo, ¿no? O del extranjero. Sí, hay que insistir bastante, ¿no? En eso Ujú, de evitar que todas las palabras sean agudas, ¿no? Para decir dinero, pues dinero, ¿no? ujú, Y es que es lo que tú dices, solamente con ese tono tú ya sabes ujú. que es francófono. Sí, sí, sí. Además, pues eso, con la mala suerte de que lo percibimos de forma negativa habitualmente por cómo funciona nuestro sistema de entonación. Y Ujú, eso es brutal, porque, o sea, que eso es de lo primero que hay que modificar, porque si no, nunca vas a poder tener una vida social plena en España, o por lo menos no con gente desconocida, ¿no? Cuando te conozcan, pues sabrán que no lo quieres decir de malas, pero eso sí afecta, eso sí es importante. ujú. Luego otro sonido, bueno, otra consonante que no se pronuncia así y como en otras lenguas, ¿no? La C, la Z, ¿no? Ujú, También se suele pronunciar como o como Z ujú. o como S. Ya depende de cómo lo distingan, ¿no? Sí, totalmente, eso es interesante. Muchos franceses aprenden el acento del norte de España y pues en general hablan español de España, pero no distinguen entre la Z y la S. Como, joder, pues tienes todos los sonidos menos ese, que es pues el característico, ¿no? De nuestra variedad. Y Mm. eso es curioso. Pero bueno, pero no es tan relevante porque como el seseo es lo habitual en el mundo Ujú. hispanohablante, pues bueno, no es tan grave. Lo Sí, seguimos lo que entendiendo. habría que corregir también sería, por ejemplo, la doble S o la S simple, ¿no? Que Sí, sí que me ha pasado tener un alumno que pronuncie, por ejemplo, casa en lugar de casa. típico. Sí. Pues eso, explicarles bien que la S simple es como si fuese una doble S en Ujú, francés, ¿no? sí, exactamente. Y no sé qué más podríamos añadir a todo esto. Si hay algo. En esencia yo diría que esto es lo más importante. Tampoco hay que sobrecargar al personal con, con datos de fonética. Yo entiendo que no es el tema más apasionante del mundo, ¿no? Para mí sí lo es, pero entiendo que es una de las cosas que cuesta más entender. Se hace como muy abstracto, ¿no? Porque todos hablamos, todos sabemos hablar,
pero no entendemos muy bien qué es lo que hacemos y por qué. Entonces, esto normalmente suele ser muy denso para entender. Sí, pero está bien que se den cuenta, ¿no? Por lo menos que piensen, que reflexionen en cómo pronuncian ellos, ¿no? Y con lo que hemos Totalmente. dicho, intentar ponerle solución al problema, ¿no? Pues no sé, Miguel, ¿dónde pueden encontrarte? Pues en Instagram me pueden encontrar como profe de español, básicamente, profe de español, todo junto, en todas mis redes sociales, pero donde les recomiendo estar es en mi newsletter, obviamente, que es donde comparto las cosas importantes. Entonces eso es en mi página web, profedespañol.com. Muy bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias por esta clase de pronunciación y nada, pues espero verte pronto, a ver si hacemos otro episodio y hablamos de otra nacionalidad. Estaría genial que lo pongan aquí a ver si podemos hacer más de estos. Gracias, Fabi, por invitarme. Muchas Un gracias a abrazo. ti, hasta pronto, chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escribe un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.